Muy bien, los invitamos a participar hoy en el programa La Noche a través de las cuentas de Twitter que aparecen allí en la parte inferior de nuestra pantalla. Ustedes pueden utilizar el hashtag numeral La Noche Santrich y responder la siguiente pregunta. ¿Qué opinan de la postura que ha tomado ante las víctimas el integrante de las FARC, Jesús Santrich, y el impacto que ha tenido cada uno de sus pronunciamientos en las últimas semanas, no solamente frente al acuerdo de paz, sino también frente a la presencia de integrantes de las FARC en la política y su participación sin haber entregado antes algún tipo de explicación ante la justicia por los crímenes que cometieron? Más adelante estaremos leyendo sus opiniones. Voy a saludar a uno de los protagonistas de la noticia. He querido invitar hoy a Eduardo Rodríguez, congresista colombiano, representante de la Cámara por el Partido Centro Democrático. Bienvenido al programa La Noche. Jefferson, un placer estar acá y compartir con todos los televidentes de La Noche. Congresista, voy a comenzar inicialmente este programa solo con usted para que hablemos de esta respuesta que ha dado Jesús Santrich. Usted, como veíamos en esta nota de nuestro periodista Oscar Ramírez, en esa sesión del Congreso, usted se retira de la sesión, eso fue hace 12 días, lo llamó asesino y él sencillamente le respondió que no era ningún asesino porque él tenía una amnistía. Hace pocas horas ha mostrado a través de Twitter el documento donde, según él, comprueba esa amnistía. Para usted, ¿qué representa esa respuesta? Yo creo que lo que expresa es la indignación de millones de colombianos que hoy tenemos contra esta organización y la mía propia, con ocasión de que las FARC asesinó a mi hermano en 1988. Y yo creo que las cosas hay que llamarlas por su nombre. Este señor es un asesino, ha sido secuestrador, ha cometido los principales crímenes de lesa humanidad y pues hay que reiterarle que es un asesino, pero además ahora resulta que es mentiroso. Y eso creo que tiene que generar un reproche social a las FARC por parte de todos los colombianos. Es que hay que recordarle a los colombianos que ya unos voceros estaban en el Congreso y pueden participar. Se supone que los voceros no han cometido crímenes de lesa humanidad y por eso inclusive nosotros debatimos con ideas, con argumentos, proponiéndole al país algo diferente a lo que ellos plantean. Pero hasta que el señor Santrich no acuda a la justicia, no puede pisar el Congreso de la República y hoy la mesa directiva de la Cámara de Representantes me lo acaba de ratificar diciendo que no podrán ir a la Cámara de Representantes ni a las audiencias públicas, ni a los debates de control político, ni a los debates de los diferentes proyectos de ley y de acto legislativo. Porque lo que hizo este señor, Jefferson, y digámoslo así, fue desafiar la institucionalidad, desafió a los colombianos, desafió a la justicia, desafió al Congreso y lo más grave, desafió a las víctimas, fue exclusivamente a burlarse de las víctimas y eso no lo podemos permitir nosotros como congresistas. Eso es una afrenta contra todos los colombianos. Claro, usted en su momento, usted lo calificó de asesino. ¿Por qué Jesús Santrich es asesino? Su prontuario es muy grande. La justicia simplemente se ha dedicado a abrirle investigaciones, pero hay que recordar quién era el señor Santrich. El señor Santrich delinquía con el temeroso Martín Caballero e Iván Márquez. Por otra parte, era del Estado Mayor de las FARC y delinquía precisamente en el bloque Caribe. ¿Dónde? Hay que recordarle a los colombianos, o los colombianos tienen que recordar cómo era el que hacía las pescas milagrosas en Sucre, en Bolívar, en Córdoba, cómo secuestraron esta organización criminal al ministro Fernando Araujo, que es padre de uno de mis compañeros del Senado, la toma de todos los municipios en estos departamentos, el reclutamiento forzado. En Corozal, entre Corozal y Cartagena, después de las 6 de la tarde no se podía caminar y pues dañaron absolutamente toda la economía, la ganadería y él tiene que responder por más de 85 secuestros y cierto número de desapariciones forzadas, por lo cual es un asesino. ¿Usted lo ratifica? Hay que ratificarlo y las cosas por su nombre. Hay otro punto, y con esto ya acabo este primer bloque, representante de la Cámara, y es que él dice que usted se lo tiene que probar. Muchos también interpretaron ese pronunciamiento de Jesús Santrich como una forma a través de la cual las FARC está anticipando si existe o no voluntad
de confesar esa verdad. Sí. O sea, ¿ellos van a confesar verdad o todo tendrá que comprobárselo estos tribunales, específicamente la Jurisdicción Especial para la Paz? Esas son las advertencias que nosotros le hemos hecho al gobierno nacional para construir un mejor proceso. Aquí no va a haber verdad. Estos señores son unos egocéntricos que tras de ladrones son bufones, tras de que han asesinado, secuestrado, extorsionado, han cometido los peores crímenes de lesa humanidad, hoy se atreven a decir que tienen que probárselo. Y ojalá el Estado les pruebe todo esto y no se engavete como quieren engavetar en la JEP todos estos procesos contra estos señores que han cometido los principales crímenes de lesa humanidad, vuelvo e insisto. Pero hay que recordarle al señor Santrich que una cosa es la amnistía de iure, que es la que le otorgó, imagínese, un juez de Pasto, que no conoce la realidad de lo que ocurrió en el Caribe, y otra la amnistía que le tiene que otorgar la justicia. Él tiene que responder y confesar por todos estos delitos, y por eso nos hemos opuesto a la JEP, para que no ocurra lo que estamos vislumbrando, que no es otra cosa que eso quede engavetado y duerma el sueño de los justos. Congresista Eduard, muchos desconocían que usted era víctima directa de las FARC. Sé que es un tema bastante complicado para usted, pero usted dice que su hermano fue asesinado por las FARC. Eso es algo muy doloroso, Jefferson. La verdad, yo tenía 6 años. Me acuerdo mucho cuando mi hermano llegó en un ataúd. Lo enterraron como un héroe de la patria. Él era su oficial del ejército. Pero mi mamá, que murió el año pasado, iba todos los días al cementerio. Por eso nosotros nos tenemos que desplazar forzadamente a Bogotá, porque fue un tema muy complejo. Los que son de Aquitania, Boyacá, municipio donde yo nací, saben lo doloroso que fue eso para mi familia, y es un tema que yo toco muy poco por respeto a mi familia, pero el corazón duele, y además también lo hago por respeto a lo que yo hoy hago como congresista de la República, y es actuar en objetividad, bajo unos argumentos, bajo una solidez jurídica y sin apasionamientos. Por eso nunca lo había tocado. ¿Usted nunca había estado en un cara a cara con un integrante de las FARC? ¿Es la primera vez que usted se encontraba cara a cara, como sucedió ese 12 de octubre con Jesús Santrich? A mí me pareció muy cínico ese señor que estuviera ahí, me pareció denigrante y un irrespeto a la democracia colombiana. Es que nosotros, para estar ahí, tuvimos que conseguir el corazón de más de 328.000 personas en Bogotá, que gracias a ellos estamos defendiendo sus ideas en el Congreso de la República, para que estos señores que han cometido los peores crímenes, que, mire, algo que me llegó en Facebook, que fue dolorosísimo, y me lo decía mi asesora Angie Tafur, es una víctima que decía cómo, relataba cómo a las mujeres de las FARC les quitaban, les arrebataban sus hijos apenas nacían, y este señor Santrich ordenaba que los enterraran vivos. Por eso él tiene que responder también ante la justicia, por esos asesinatos. Intentamos hoy invitar a Jesús Santrich aquí al programa La Noche, no fue posible, teniendo en cuenta que, según nos dijeron, tenía otro tipo de ocupaciones. Pero hubiese sido importante también escuchar la versión de Jesús Santrich y, por supuesto, las explicaciones que ha dado para defenderse de las acusaciones que pesan sobre él, sobre su presunta responsabilidad en una serie de delitos y crímenes de lesa humanidad. Voy a integrar ahora a Sofía Gaviria, senadora del Partido Liberal, ya está con nosotros. Bienvenida al programa La Noche de NTN 24. Un saludo, Jefferson, para ti y para Eduard, por supuesto, y muchas gracias por invitarme al programa. Senadora, usted también es víctima directa de las FARC. Hoy hemos querido traer al programa integrantes del Congreso que hayan sufrido en carne propia crímenes que en este momento serán procesados por parte de la Jurisdicción Especial para la Paz. Senadora, quiero comenzar preguntándole a usted su opinión sobre lo que ha representado en las últimas semanas estos pronunciamientos que ha hecho Jesús Santrich. Muchos aseguran que con estas palabras se anticipa cuál va a ser la posición que tendrán las FARC cuando finalmente rindan cuentas ante la Jurisdicción Especial para la Paz. ¿Usted qué opina? Sí, no, Jefferson, yo quiero hacer un paréntesis. Lo que pasa es que yo estaba en la audiencia, porque era una audiencia de víctimas. Entonces, yo, que estoy en licencia de maternidad,
pues aparecí y me inscribí. Y en la mesa directiva no me dejaron hablar hasta que tenía que hacer la fila, porque pues eso tiene una organización previa y unos protocolos. Y entonces efectivamente después el doctor Jaime Castro quería darme 2 minutos de su tiempo para que en nombre de las víctimas Sofía Gaviria hablara, porque pues había muchos temas de la Jurisdicción Especial para la Paz muy importantes que teníamos que hablar. Entonces no se pudo, y la mesa directiva fue supremamente rigurosa con la asistencia y con las participaciones que estuvieran previamente anotadas. Entonces, cuando yo volteo y veo al señor Santrich, es la primera vez que yo encaro un asesino, un responsable directo de muchísimo dolor en este país, de crímenes que no se han juzgado y que no se han confesado y que no se ha dicho la verdad. Entonces, por supuesto, eso es una actitud supremamente violenta. La sola idea para las víctimas, para los congresistas que representamos a miles, a millones de víctimas, de enfrentar a un tipo que con esa desfachatez, con ese cinismo, sonriéndose, creyéndose el dueño del Congreso, es absolutamente ofensivo. O sea, Eduard tiene razón, uno tiene que lucharse los votos y estos señores van a ir directamente allá, pero ahora el abuso es que creen que pueden ir ya sin al menos lo mínimo de este proceso, que era decir la verdad. Entonces, inclusive miente sistemáticamente. Él, como integrante del Estado Mayor, es parte, es decir, es todo el secretariado completo también tiene parte del Estado Mayor, y eso quiere decir que ellos son responsables directos, y yo lo digo desde acá directamente. Él es responsable de todo el secretariado. Hay una prueba fehaciente: el paisa que asesinó a mi hermano Guillermo Gaviria Correa dijo en un video que tienen muchísimos colombianos y que se ha mostrado que todo el secretariado en su conjunto había tomado la decisión de que se asesinaran a los rehenes de Urrao si había un rescate militar. Él dijo que efectivamente el secretariado era el responsable de esa orden, o sea que, por supuesto, aquí no hay que probarle nada de las atrocidades. Todos los colombianos conocemos las atrocidades. Entonces, a esa desfachatez de decir que está amnistiado, que puede presentarse que a una audiencia para que hablen las víctimas, no los victimarios, y que encima desafía a una víctima en su cara, pues es que eso no se puede permitir. Yo le pido a la sociedad colombiana que reaccione. Si el gobierno colombiano nos dio la espalda, pues la sociedad no nos la puede dar. Pues vamos a ver un informe precisamente sobre lo que ha sido ese prontuario criminal de Jesús Santrich. Durante las negociaciones entre el gobierno y el presidente Juan Manuel Santos y las FARC en La Habana, Cuba, Jesús Santrich jugó un papel protagónico, no solo por ser considerado un férreo escudero de los postulados que las FARC han dicho defender durante décadas. Santrich, quien en el pasado reciente era uno de los principales jefes del temido bloque Caribe de las FARC, fue el mismo jefe guerrillero que no tuvo reparos al responder con evidente cinismo cuando era cuestionado por la disposición de las FARC a pedir perdón a sus víctimas. Veamos. De fungir como líder estudiantil y miembro de la denominada Juventud Comunista, tomó camino al monte como guerrillero. Entró a las filas de la organización criminal de las FARC a la edad de 21 años. Allí dejó a un lado su nombre verdadero, Seusis Pausías Hernández Solarte, y tomó el alias de Jesús Santrich. Con ese alias y desde el Frente 19 fue escalando en posiciones que luego lo convirtieron en figura clave dentro de la agrupación terrorista, llegando a ser miembro del denominado Estado Mayor Central. Fue uno de los jefes del bloque Caribe de las FARC, entonces comandado por alias Iván Márquez, de quien ha sido cercano amigo y hombre de confianza. De ese bloque hicieron parte temidos frentes que sembraron zozobra y terror por años en la región norte de Colombia. Uno de ellos, el Frente 37, responsable del secuestro del exministro de Desarrollo, Fernando Araujo, durante 6 años. Llegaron los helicópteros en la función de rescate, lo cual me permitió escabullirme en situaciones muy difíciles del campamento. Entre las acciones criminales del bloque Caribe de las FARC, también Colombia recuerda el secuestro y posterior asesinato de la exministra de Cultura Consuelo Araujo Noguera, conocida como La Cacica. La líder política y fundadora del Festival de la Leyenda Vallenata murió a manos de las FARC 5 días después de su plagio, el 29 de septiembre de 2001. Hoy, como en el vallenato,
A mí me mata la tristeza. Tan horrorosos y despiadados fueron los crímenes del bloque Caribe como lo ha sido la postura radical y soberbia de quien fuera uno de sus principales jefes, alias Jesús Santrich. El mismo que como negociador de las FARC en los diálogos con el gobierno del presidente Juan Manuel Santos hizo gala de un evidente cinismo al hablar sobre las víctimas. ¿Están preparados para pedir perdón si esa es una cuestión innegociable? ¿De qué dices, Andrés? Quizás. Es el mismo que no ha tenido reparo en negar lo innegable a la luz del accionar criminal de las FARC por más de 5 décadas. Twitter alias Jesús Santrich, agosto 26 de 2016. No hay menores reclutados, los hay en situación de protección y no los entregaremos para que sean judicializados. Con la mano en alto, juramos que no hay secuestrados en manos de la FARC. Este jefe guerrillero, hoy desmovilizado, es ahora figura clave en la llamada Comisión de Seguimiento y Verificación a la implementación del acuerdo final. Frente a los procesos judiciales que pesan sobre Jesús Santrich, será el modelo de justicia especial de paz pactado en La Habana el encargado de decidir conforme a las sanciones estipuladas. Según las investigaciones que reposan en la Fiscalía, Santrich deberá responder por desplazamiento forzado de población civil, utilización de medios, métodos de guerra ilícitos, atentados a la subsistencia y homicidio agravado en la tentativa. Vamos inmediatamente a Valledupar, en Colombia. Saludo a Andrés Molina Araujo, hijo de Consuelo Araujo Noguera, conocida en Colombia como La Casica, quien fue secuestrada por el bloque Caribe de las FARC, al que pertenecía Jesús Santrich. Ella fue secuestrada en el corregimiento Patillal, Valledupar, el 24 de septiembre del año 2001 y fue asesinada por parte de las FARC 5 días después. Bienvenido, Andrés, al programa La Noche. Buenas noches, Jefferson, a usted y a su audiencia. Andrés, usted es víctima directa de las FARC. Su mamá fue asesinada por este grupo guerrillero, hoy convertido en partido político. Víctima también de Iván Márquez y de Jesús Santrich, que hacían parte de este bloque de las FARC. Usted en su condición de víctima, ¿cómo recibe estas palabras, esos pronunciamientos que ha tenido o ha emitido Jesús Santrich en las últimas semanas, en escenarios donde precisamente se debaten los derechos de las víctimas en el marco de este proceso de paz? Jefferson, como es de esperar, con mucha indignación, con mucha rabia, con mucha... Es difícil de creer, de digerir lo que está pasando aquí. Mire, uno entiende como colombiano que la paz implica tragarse muchos sapos, y nos hemos tragado el sapo de una justicia especial para la paz que es absolutamente benigna, genuflexa con las FARC, y a la cual se deberían como mínimo someter los miembros de la FARC antes de iniciar su actividad política. Pero estos señores son tan cínicos, y el caso de Jesús Santrich es un caso de estudio de la historia universal de la infamia, que este señor, sin haberse sometido a esta justicia que es benévola, que es condescendiente, que es absolutamente genuflexa, esté ejerciendo la política con un descaro, con un cinismo y con un irrespeto total por las víctimas. Mire, yo quiero recordar que las FARC y el Estado Mayor fue condenado por la muerte del secuestro y muerte de Consuelo Araujo Noguera. Desde el 2014 existe una sentencia del Juzgado Tercero Penal del Circuito de Valledupar que condena a toda la cúpula, empezando por el señor alias Tirofijo, por Rodrigo Londoño Echeverri alias Timochenko, actual máximo comandante del grupo, por Luciano Marín Arango alias Iván Márquez, y también incluye al señor Jesús Santrich, que era mano derecha de Iván Márquez y hacía parte del bloque Caribe, que fue el responsable del secuestro y asesinato de La Casica. Andrés, en lo que tiene que ver con su postura frente a este modelo de paz que negoció el presidente Juan Manuel Santos y que acordó con las FARC, ¿usted cómo percibe la actitud de las FARC en general? ¿Usted cree que sí hay intención por parte de las FARC en este momento no solamente de confesar verdad, sino de manifestar algún tipo de arrepentimiento frente a crímenes como el que cometieron contra su mamá? Siendo coherente con lo dicho anteriormente, no percibo como víctima eso, porque
Mire lo que pasa. El gobierno de Juan Manuel Santos, gústenos o no, hizo una oferta generosa a la FARC, que quedó algunos errores en la negociación, cierto, pero digamos que la paz como un fin superior, uno como víctima estaría dispuesto a aceptar eso. Pero se da una justicia especial para la paz, que estos señores ni siquiera la respetan porque no se someten a ella. Fíjese, la cacica va a cumplió este año 16 años de haber sido asesinada. Y en esos 16 años estos señores no han tenido la mínima muestra de arrepentimiento. No han contado la verdad de lo que sucedió en esos hechos luctuosos. No han pedido perdón por este crimen. Y siguen campantes, están pensando más bien en cómo hacer política, cómo ocupar las curules que les regalan, que ni siquiera se las van a ganar en las urnas, como el resto de los partidos políticos en Colombia, y que ellos se las asignan sin estar en la arena política, y no hay de su parte la más mínima manifestación de arrepentimiento, de expresar la verdad de lo que ocurrió con el caso específico de Consuelo Araújo Noguera. Ante esa situación, la molestia mía no es con el gobierno nacional, es con las FARC, porque ante la generosidad que a veces puede ser excesiva de este gobierno, ellas responden con cinismo y con burla a las víctimas. Representante, ¿usted qué opina? En este momento, ¿cuál es la estrategia que tienen las FARC? O sea, a su juicio, ¿qué lectura usted hace precisamente este tipo de pronunciamientos, teniendo en cuenta que lo único que demuestran es finalmente lo que diferentes sectores en Colombia han venido advirtiendo, y es en últimas lo que planteaba Andrés, y es que esa voluntad de arrepentimiento, o por lo menos de manifestar verdad o de contar verdad, únicamente está en el papel y no en la realidad? Es muy lamentable, porque yo creo que miles de víctimas de las FARC nunca van a saber qué pasó con sus seres queridos, dónde están aquellas víctimas pues cuando las FARC desapareció muchos ciudadanos en diferentes regiones del país no van a saber. Yo creo que lo que queda aquí es generar una sanción social como colombianos a las FARC. De hecho, yo utilizo un hashtag que es sanción social a las FARC, que cuando veamos a estos señores le exijamos la verdad, le exijamos que le cuenten al país qué hicieron con las víctimas, que le cuenten al país por qué cometieron tantos homicidios, dónde están los secuestrados, dónde están aquellas personas que hoy no saben nada. Yo creo que aquí nos toca pasar del tema legal al tema social, y por eso yo creo que como víctima, y solidarizándome por supuesto con el hijo de la cacica y con Sofía, nos queda un gran camino para defender la democracia y para evitar que estos señores se tomen el poder, porque lo que yo creo realmente es que ellos piensan escribir la historia. Senadora Sofía Gaviria, ¿qué recursos le quedan a las víctimas en el corto plazo? Muchos en este momento también perciben que pese a estos cuestionamientos y estas dudas que inclusive ustedes mismos se están manifestando hoy aquí en el programa La Noche, sencillamente esto es una aplanadora que sigue pasando legislativamente, las leyes siguen siendo aprobadas por el Congreso, y por esa razón de alguna forma es que personajes como Jesús Santrich se sienten con esa libertad para expresar ese tipo de declaraciones. ¿Qué recurso le queda a las víctimas en este momento? Sí, Jefferson, mire, aquí hay un problema muy grave, y es que se ha jugado con la buena fe de muchísimos colombianos, y con la ilusión de efectivamente acallar las armas. Se dijo en un inicio de la negociación que el proceso iba a tener un espacio de justicia que la mayoría de los procesos de justicia transicional en el mundo no habían tenido. Eso no es cierto. Eso es una mentira como una catedral, sobre todo porque en esos procesos donde hubo menos justicia, menos penas punitivas, efectivas o intramurales, hubo un ejercicio de verdad y de arrepentimiento de las víctimas profundo. Recuérdense, aquí siempre el comisionado de paz, el gobierno, los dos candidatos los precandidatos fallidos, en mi concepto del Partido Liberal, a la consulta del partido, el doctor de la Calle y el doctor Cristo, que son de lo mismo, los dos defendían que efectivamente era un paradigma este proceso. Pues en Sudáfrica, que hubo absoluta, digamos, impunidad, porque no hubo pena intramural, se hacían
audiencias con las víctimas donde el responsable de los delitos pedía perdón, se humillaba, estaba absolutamente arrepentido, tenía una actitud de inferioridad frente al daño, porque cuando un ser humano atenta contra su propia humanidad, atentando contra otro, ese ser humano se puso por debajo y por supuesto pone por encima a las víctimas. Y eso era lo que se hacía en Sudáfrica, dejar una claridad del arrepentimiento, del compromiso de no volverlo a hacer, de la convicción de que nunca se debió haber hecho lo que se hizo. Y eso fue el caldo de cultivo para que realmente hubiera paz. La actitud desafiante de Santrich y de todos, inclusive de los voceros de las FARC hoy en día, cuando yo me siento con los voceros, cuando yo veo a los voceros en la Cámara de Representantes, me ofende su actitud agresiva, casi de superioridad, cuando debía tener una actitud de humillación y de vergüenza por los daños que le ha cometido a la sociedad. Entonces, eso es un caldo de cultivo, no solo, o sea, eso lo ofende a uno como demócrata, pero le ofende a muchísimos colombianos, que lo que está garantizando es que nosotros vamos a tener un conflicto muchísimo más crudo y más largo. Vamos a hacer una primera pausa comercial. Les quiero agradecerle a Andrés Alfredo Molina, hijo de Consuelo Araujo Noguera, conocida como La Cacica, quien fue secuestrada y asesinada por el bloque Caribe de las FARC, por habernos acompañado hoy aquí en el programa La Noche en su condición de víctima. Muchas gracias, Andrés. Gracias a usted, Jefferson. Una pausa a comerciales. Cuando regresemos estaremos con Jairo Estrada, profesor de la Universidad Nacional. En este momento es vocero de la organización Voces de Paz en el Senado de Colombia, una organización que en este momento asume en diferentes puntos la defensa de ese acuerdo de paz firmado entre el gobierno y las FARC, y las posiciones que también tiene las FARC frente a esta negociación, este acuerdo que fue firmado y que en este momento está siendo implementado por parte del Congreso de la República. Una pausa y ya vamos al Congreso de Colombia con otra arista, con otro ángulo de opinión frente a este polémico tema. Ya regresamos con La Noche.